Seguimos con el estudio del reino de los cielos. Comenzamos a estudiar los dos aspectos del reino de los cielos. El primero, donde varios pasajes bíblicos nos demuestra de su eternidad. Como decía Daniel 4:34, este rey Nabucodonosor, después de haber pasado problemas, después de haber obtenido tanta riqueza, obtenido tantas cosas maravillosas que le ofrecía este mundo, él quería que se lo adore a él, quería que se lo adore en realidad a su estatua. Pero Dios puso un castigo, por decirlo así, en su vida, y fue como una bestia, que pasaron 7 años, y después de esos 7 años en realidad vemos que Dios comienza a florecer en la vida de él. Y en este versículo 34 habla de qué manera este rey Nabucodonosor exalta a Dios. Ese Dios, rey sobre la eternidad de eternidad. Así vemos en el libro de Salmos 102.12, Job 36:26, y tenemos muchos más citas bíblicas para poder nosotros apreciar lo que habla del alfa y el omega de nuestro Dios Todopoderoso. Él es el monarca indiscutible de toda creación. El Señor Jehová ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. En segundo aspecto, nosotros veíamos dentro de esta eternidad, encontramos un capítulo donde narra Juan el Bautista a cada uno de sus oyentes, diciéndoles: ha llegado el reino de los cielos, que se arrepientan. Después vemos otro capítulo en el versículo mismo, más allá, capítulo 4:17, vemos hablando a nuestro Señor Jesucristo mismo que se ha acercado al reino de los cielos y era necesario que haya ese arrepentimiento. Bien, aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo, donde vemos el libro de Filipenses 2:7, donde Él se despoja absolutamente todo de arriba del cielo y viene a morar en esta tierra para hacernos entender, para instruirnos en realidad, darnos doctrina para cambiar nuestra perspectiva de vida, para ser mejores, dándonos también un conocimiento espiritual para que entendamos y podamos nosotros reflexionar y ser parte del reino de los cielos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Tenemos a continuación la segunda venida de Cristo. Hasta los 1000 años que va a durar el reino milenial, donde ya no habrá dolor, ya no habrá quebranto ni hambre. Nosotros tendremos paz, pero esto nos informa las Escrituras que es solamente para el que creyó en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 7, 38, 39, las Escrituras nos comentan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dice claramente en esta porción: Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que necesitaba él salir realmente de esta tierra para ser glorificado arriba en el cielo por el Padre. Entonces, en el libro de Daniel sí habla todo este aspecto, en el libro de Daniel capítulo 7, 13, 14. Y miraba yo, dice, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces miramos en esta porción de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo no iba a recibir la gloria aquí de hombres, sino tenía que recibir la gloria del Padre arriba en los cielos. Y veíamos en el primer capítulo de qué manera Jesús explicó de aquel hombre que tenía que salir lejos a un país para poder recibir su reino. Y está hablando de él mismo, que tenía que salir a los cielos para poder ser glorificado y tener su reino. Bien, la gloria de Cristo recibe en el cielo y también el reino. Habla claramente de los pueblos, naciones y lenguas. El apóstol Juan nos da también en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 6, dice, y miré y vi que en medio del trono, él está narrando ese acontecimiento que está sucediendo arriba en el cielo. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, ¿qué vemos nosotros aquí? A la luz de la palabra sabemos que los 7 cuernos nos habla de autoridad y nos habla también de gobierno. Reconocemos el libro de Daniel que habla de cuernos, eran personas que gobernaron en aquel tiempo, y de ellos salió un cuerno pequeño, quien era totalmente el anticristo. Eso nosotros tenemos una revelación en el libro de Daniel. Aquí en este libro de Apocalipsis habla de 7 cuernos de la plenitud de la creación de Dios. Quiere decir la plenitud de la creación de Dios. Cristo gobierna sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice también Apocalipsis 19, 6. Dice ahí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando seguimos desmenuzando todos estos contextos, vemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, vemos y percibimos que no es recibido por los que vino, mataron, resucitó, hizo todas las cosas en este lugar, va al cielo, en el cielo recibe el poder, la autoridad, y cuando desciende otra vez, deja con autoridad a la iglesia, a los discípulos, y realmente eso es lo que acontece hasta el día de hoy. Tenemos autoridad, todo aquel que cree en Cristo, podemos hacer muchas cosas espiritualmente. Ese es el reino de los cielos que nosotros estamos viviendo en este tiempo, pero espiritual, todavía no es visible, estamos viviendo espiritualmente. Bien, dice aquí en el Salmo 89, 27, yo también le pondré, dice, por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 72, 11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Entonces, claramente nos da la palabra santa de Dios cómo vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo. Él va a estar como Rey. Él va a estar realmente protegiéndonos a la iglesia y todo aquel que crea en Él. Apocalipsis 5, 6b dice, y 7 ojos. ¿Qué quiere decir realmente los 7 ojos? Aquí comienza el reino de los cielos, cuando Cristo recibe toda autoridad y derrama su espíritu sobre toda la tierra. Toda carne. Esto lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 2, 16, 17, donde los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pues estaban en un monte, y dice que el poder de su Santo Espíritu vino
como un estruendo, como un viento, y daba lenguas y había acontecimientos grandes. Entonces podemos ver en realidad que el poder, el reino de Dios, comenzamos a verlo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces miramos nosotros que lo que dijo el profeta estaba totalmente aconteciendo. Eso es lo que nos da a entender, amados hermanos, que como cristianos tenemos que centrarnos en su santa palabra de Dios. Bien, lo que hace a través de su Santo Espíritu es llevar al que está cautivo, al que está enfermo, al que está en pecado, al arrepentimiento. Y así poder, amados hermanos, servir en un ministerio de la iglesia. Cuando yo soy un pecador, pues el poder del Espíritu Santo, el trabajo de Él es ponerme en mi corazón realmente arrepentimiento, es hacerme o tener sabiduría para dejar de lado absolutamente las cosas de este mundo y poder servir dentro de su ministerio. Pero no es solamente eso, porque su palabra nos insta a cosas más grandes. Cuando estamos bajo su presencia, vemos en 1 Corintios capítulo 12 que hay dones que regala el Señor para todo aquel que Él crea. Y pensamos nosotros que esos dones es para poder establecer su iglesia, para poder trabajar en su iglesia. También vemos que el Señor nos da no solamente dones, nos da talentos. Podemos hacer muchas cosas. Hay hombres talentosos que pueden hacer cosas maravillosas, como es esto mismo la tecnología, poder llevar la palabra santa de Dios a todo el mundo. Ese es el ministerio de nuestro Dios, que quiere que nosotros compartamos, que quiere que seamos parte de todo esto. Y para ello, lógicamente, necesitamos tener un corazón arrepentido. Tenemos que tener una mente propicia para hacer las cosas de Dios. Como hay personas que doblegan realmente su corazón, hay también personas que se resisten, personas que no quieren servir a Dios, personas que piensan en realidad que su juventud, entregar a la vida o a la pasión del Señor, pues no es algo honroso. Necesitan vivir, necesitan estar ya viejos, pasados ya tantas cosas para poder acercarse al Señor. Y no es así. La Biblia nos manda, nos recomienda de muchos profetas, de muchos hombres que vivieron a través de las Escrituras, que fueron jóvenes, que comenzaron desde su niñez. Y lógicamente es así lo que tiene que ser el cristiano. Cuando el Señor viene y toca el corazón, no tenemos que cerrar las puertas. Al contrario, tenemos que abrir y tenemos que ser esos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Cristo. Él es el único que nos puede proveer absolutamente todas las cosas. Bien, en el libro de los Hechos, capítulo 7:51, también habla y nos hace ver en realidad algo fuerte, porque dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, la palabra lo está diciendo. No es que como pastores, como siervos, como hermanos en Cristo nos inventamos, de ninguna manera. Hay personas que en realidad son duros de cerviz, no quieren ir a la iglesia, no quieren saber absolutamente nada de Cristo. Hay personas que viven en pecado, mujeres prostitutas en realidad que están deshonrando su cuerpo
deshonrando a su familia. Y al momento que llega una palabra de Dios, se les habla de Cristo y lo primero que dicen, Cristo sé que no me va a perdonar. Y no es así. Cristo vino es justamente por ellos. Vino por los pecadores para poder darnos vida y vida en abundancia. No cerremos nuestro corazón a Dios, sino sean puertas abiertas para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Dios hizo morada en nosotros y es lógico que podemos participar de este reino espiritualmente. Pero es bueno saber también cómo. Y Jesús enseñó a Nicodemo, a un doctor de la ley, a uno que tenía mucho entendimiento de las Escrituras. Le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y lógicamente él respondió, tendré que meterme en el vientre de mi madre. Y lógicamente estaba equivocado. No podía realmente contestar eso, pero podemos entender que cuando el poder del Espíritu Santo en realidad no está en una persona, así sea estudiosa o tenga méritos grandes en este mundo, no va a tener discernimiento para saber lo que está pidiendo el Señor en su corazón. Entonces Jesucristo le dijo que tiene que nacer de nuevo, es decir, tiene que comenzar a vivir una vida puesta con firmeza a través de las Escrituras. Y es interesante de ver aquí cómo muchos dicen conocer las Escrituras, pero no viven como dicen las Escrituras. Entonces, ahí está el asunto, que nosotros reconozcamos, que de nosotros venga esa humildad para poder salir adelante y seguir con lo que el Señor quiere que hagamos. En 1 Corintios capítulo 12, 1 adelante, pero dice ahí que el Señor nos dará dones y nos dará como parte de estrategias para seguir haciendo su voluntad. Habrá en realidad personas que están enfermas y nosotros podremos imponer manos, se sanarán. Son cosas que solamente las personas que creen en el poder de su palabra lo pueden hacer. Y será un testimonio real absolutamente para todos. Bien, en el Antiguo Testamento miramos siervos, profetas, siempre guiados por el poder del Espíritu de Dios. No encontramos a los siervos guiados por su inteligencia, por su dotación. Nosotros encontramos que son guiados a través del poder del Espíritu de Dios. Asimismo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el pueblo o los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron guiados a través por el Espíritu Santo. Ellos sanaron, hicieron muchas cosas. Son totalmente cosas espirituales. No es de este mundo. Entonces, eso es la iglesia, eso es parte de la iglesia, lo que nuestro Señor quiere que hagamos en cada congregación. Entonces comenzamos a participar aquí en esta tierra, como dijimos, el reino de los cielos, pero espiritualmente. Todavía no vemos, todavía no estamos ahí con nuestros ojos mirando a nuestro Señor, pero espiritualmente sí. Espiritualmente estamos haciendo la obra de Dios. Y a eso eres llamado tú, hermano, hermana que me estás escuchando. A eso eres tú llamada para servir a nuestro Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13, 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Habla de ignorancias. Acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Podemos ver otra cita bíblica en 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, para que se tocara la trompeta y los muertos serán
resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, las Escrituras habla claramente, describe sobre el arrebatamiento. En Tesalonicenses dice, primero, que no ignoremos de este tema. Y segundo, en 1 Corintios 15 nos habla de que aquí os digo un misterio. Entonces, que no seamos ignorantes y que veamos un misterio, que nosotros podamos entender las cosas soberanas que Dios está abriendo a través de este apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento no se había revelado el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco se había revelado la iglesia. Esto fue revelado al apóstol Pablo, como acabamos de ver. Pablo fue el que conocía, Pablo fue el que reveló absolutamente a todos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2 al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, nosotros podemos ver varios ángulos dentro de la palabra santa de Dios o en distintos libros. Aquella morada se describe muy bien en la palabra de Dios. En este lugar disfrutaremos la presencia de Yahweh. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis dice que no habrá necesidad, dice, del sol, porque su resplandor ilumina todo allí. Moraremos con Jesús, tendremos un cuerpo especial. No vamos a llorar, no vamos a sufrir, ni estaremos tristes. No habrá dolor, no habrá muerte. Será una vida perfecta. Ahora, es claro que debemos diferenciar dos cosas. Esto es muy importante. La primera, la venida, dice que nuestro Señor Jesucristo viene en el aire. Amén. Y será, dice, para arrebatar a su iglesia. Él no va a pisar la tierra. Él va a estar en las nubes y va a ser alzada a su iglesia. Y la segunda parte donde debemos nosotros entender, dice que la segunda venida gloriosa de Cristo, dice, estará en esta tierra. Y en esta tierra, amados hermanos, bajaremos juntamente con Él. Entonces muchos piensan de que la segunda venida es en el arrebatamiento. Y no es así. El arrebatamiento, el Señor no desciende a la tierra, no baja, no topa la tierra, sino que seremos llevados. La segunda venida es cuando nosotros vendremos a esta tierra con Él. Esto sucederá, dice, con la verdadera iglesia, antes de que comiencen los juicios de Dios sobre esta tierra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13, 18, dice las Escrituras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ser resucitados nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Esta carta tiene una historia, amados hermanos. La ciudad de Tesalónica fue predicada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a sus acompañantes los sacaron y muchos de ellos veíamos a través de esa historia que les mataron, les arrastraron, hicieron pedazos. Entonces los cristianos nuevos quedaron perplejos con respecto a sus hermanos muertos y a su vez escribieron una carta a Pablo pidiendo una explicación de todo lo que estaba aconteciendo, la cual él contestó. Por eso nosotros estamos viendo este libro, en realidad, de Tesalonicenses, para poder entender, poder comprender todas las cosas. Dice también en el libro de Mateo 27:37. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos nosotros tantos versículos bíblicos que nos da muestra de este acontecimiento. ¿Cómo nosotros podemos dejar de lado? No podemos hacernos realmente los ciegos, porque si está profetizado todo esto, que habrá ciegos, viendo no creerán, oyendo no irán. No podemos, amados hermanos, si alguien viene a predicar la palabra santa de Dios, no podemos cerrar las puertas. En este tiempo que está las pandemias, que está tantas cosas sucediendo al contorno, tenemos que abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede solucionar, Él es el único que puede realmente abrir puertas de bendición a cada una de nuestras vidas. Pero nosotros también tenemos aquí 3 líneas de pensamientos en cuanto al rapto. Lógicamente esto siempre se ha dado y es bueno mencionarlo aquí. Primero, el rapto será a final del periodo de la iglesia y antes de la gran tribulación. Hay muchos que dicen que esto será. El segundo, el rapto tendrá lugar a la mitad de los 7 años de la gran tribulación. También tenemos hermanos que hablan de toda esta porción. Tercero, sucederá esto después de la gran tribulación, antes de los 1000 años. Y tenemos también como cuarto, nosotros podemos ver que hay otros que mejor ni creen, no se hacen problemas, nos tienen de locos a los cristianos que discutimos, que los teólogos pues se ponen a discutir de una cosa y la otra cosa y mejor ellos no creen absolutamente nada. Luego de que los cristianos seremos llevados al cielo, esto también es muy importante que conozca la iglesia. No iremos a un trono blanco, nosotros iremos al tribunal de Cristo. Esto dice en 2 de Corintios 5:10. En 2 de Corintios 5:10 nos dice las Escrituras, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho, en realidad,
en ese tiempo, dice en esta parte, sea bueno o sea malo, nosotros vamos a recibir esas recompensas, no en lo malo, en lo bueno. Entonces, Romanos 14:10, las Escrituras dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos vamos a ir ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer y vivir bien aquí en esta tierra para poder recibir gloria, para poder recibir coronas y todo lo que la palabra santa de Dios pues nos dice que vamos a recibir. Dos versículos que nos muestran que el cristiano no va a estar en el trono blanco, sino los cristianos vamos a ir a tribunal de Cristo. Hay varias cosas que tienen que pasar en el reino de Dios. En el tribunal de Cristo será revelado lo que cada uno, como dicen las Escrituras, ha hecho, e incluso en lo secreto. Vemos en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Serán juzgados los vivos y los muertos. Eso tenemos en 1 de Pedro 4:3-5. 1 de Pedro 4:3-5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vemos también otro versículo bíblico en 2 de Timoteo 4:1-2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que nos manda realmente nuestro Señor Jesucristo, a compartir la palabra de Dios, a redarguir, a exhortar, y sobre todas las cosas dice con paciencia y doctrina. Entonces, debemos nosotros conocer y debemos entender, seguir los pasos que nos está guiando nuestro amado Jesús. La santidad demanda mucho. En realidad es como el cristiano debe permanecer. Jeremías 17:10 nos habla también en este versículo bíblico que el Señor juzgará en realidad a su pueblo. Jeremías capítulo 32, 17-19 también nos dice lo mismo. Entonces, tú escoges el camino, tú eres la persona que tienes que centrarte en tu vida, de ver lo que está aconteciendo a tu alrededor. Tú eres también la persona que puedes cambiar a tu familia. Eres la persona que puedes convertir a tu amigo, a tu novia, qué sé yo, a las personas en el cual tú estás rodeado, tu trabajo, tus estudios, etc. Ese es el deber que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos nosotros en práctica todo esto y que Dios nos ayude. Bendito sea
Dios Altísimo, Yahweh de los ejércitos, Dios te bendiga. Amén.